a la sección del cuarto grado de secundaria de la gran institución educativa privada, Ingenieros UNI. Reciban el saludo de parte del profesor David Guamán Manrique. Los extraña mucho, muchachos, pero continuamos con las clases virtuales, obedeciendo al plan del gobierno para proteger a ustedes y a su familia sobre un posible contagio del coronavirus. Queridos estudiantes, ustedes que pertenecen al cuarto grado de secundaria, les doy la bienvenida a la 23ª sesión de aprendizaje. Ingresamos al tema del capítulo 22 del libro y está dentro de las páginas del 100 al 103. La asignatura, como siempre, Historia Universal. Hoy es el tema sobre la guerra de Afganistán. Hoy día, muchachos, terminando de armar este video, vamos a tener que ingresar un ratito a Zoom para hacer algunos detalles y explicar en forma concisa lo que fue la explicación sobre la guerra de Afganistán. Bien, estudiantes, la guerra de Afganistán. Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, ¿se acuerdan?, a las Torres Gemelas, y en el marco de un orden político internacional multipolar y asimétrico, o sea, es decir, multipolar, ¿qué quiere decir? Muchos países se van a polarizar en contra de un solo país, Afganistán. O sea, varios en contra de uno solo. Y por eso se llama asimétrico, es decir, el tamaño de las potencias que se van a agrupar en torno a Estados Unidos al tamaño de un pequeñito país de Afganistán es incomparable. Hay una gran diferencia entre el poder de la coalición multipolar o coalición multinacional que lideraba Estados Unidos en contra de Afganistán. Entonces, Estados Unidos realizó una serie de políticas en el ámbito exterior para dar respuesta a esos atentados. Ahora, ¿se acuerdan qué atentados fueron, muchachos? Esos atentados, ¿se acuerdan? El ataque a las Torres Gemelas, luego al Pentágono y casi también atacan la Casa Blanca, pero fue fallida. Entonces, muchachos, en función a estos ataques que supuestamente los miembros de Al Qaeda, liderados por Osama Bin Laden, habían herido el orgullo de Estados Unidos, que eran las Torres Gemelas, entonces Estados Unidos decretó en alerta internacional a Estados Unidos para evitar que sea otra vez atacado. Entonces, Estados Unidos tenía que aumentar su influencia política en Medio Oriente. Además, ¿para qué? Para hacerse sentir que Estados Unidos era el más poderoso del planeta y que nadie debía meterse con este país. En verdad, la intención de Estados Unidos para generar la guerra de Afganistán, y acá, muchachos, hay un gran error de parte del profesor David Guamán, ha escrito la guerra, y es la guerra, ¿ya? La guerra de Afganistán. Ahora sí, corregido este hecho, muchachos, la guerra de Afganistán, vemos aquí, dice, la respuesta unipolar por parte de Estados Unidos, ahora también se llama unipolar porque sin necesidad de declararle la guerra a Afganistán, porque bipolar es cuando los dos países están enfrentados y ambos diplomáticamente se van alertando de que van a tener una guerra. Uno le declara la guerra al otro y el otro contrarresta esa declaración. Entonces los dos están al tanto de que van a tener ya una guerra. Pero en este caso,
La respuesta unipolar significa que Estados Unidos solito no le interesó declararle la guerra a Afganistán, de que se prepare, de que se aliste, por si acaso que estoy, no, de frente. Sin declaratoria de guerra llevó a invadir y producir las guerras de Afganistán y además de Irak. Ahora en esta sesión solamente vamos a tratar la guerra de Afganistán. Pero principalmente, vamos a ver acá a continuación, muchachos, ¿ya? Situación política de Afganistán. Primero hay que entender cómo estaba planteada la política de Afganistán. En Afganistán, muchachos, el emir es como decir presidente. No es su nombre, ¿ya? Su nombre sí es Mullah Omar, ¿ya? Mullah Omar. Este es el hombre, Mullah Omar. ¿Quién era Mullah Omar? Muchachos. ¿Ya? ¿Qué significa emir? Emir significa jefe máximo de los talibanes, que estaba en el poder. Es decir, antes de que Estados Unidos inicie su ataque sobre Afganistán, el emir Mullah Omar, o el presidente Mullah Omar, o el rey Mullah Omar, o el jefe máximo Mullah Omar, estaba a la cabeza de Afganistán, representando a los talibanes. Es decir, como por ejemplo, hoy en día está en la presidencia del Perú Martín Vizcarra. ¿Representando a quién? Representando a PPK. ¿Se acuerdan de ese partido político de PPK? Con ese partido político, Peruanos por el Cambio, ¿no? Peruanos por el Cambio, lo lideró Pedro Pablo Kuczynski, lo sacaron del poder y el segundo vicepresidente, el primer vicepresidente, que es Martín Vizcarra, tomó el poder. Y él representa a PPK. Entonces Mullah Omar representaba a los talibanes y estaba en el poder de Afganistán. Ahora, ¿quiénes son los talibanes? Son una facción política paramilitar fundamentalista islámica suní de Afganistán. Estos eran islámicos, o sea, islámicos llamados musulmanes que creen en Alá y consideran a Mohammed, esperen un momentito, se me fue el nombre, al fundador de el islamismo, Mahoma. Ya ves, siempre la memoria un poquito que falla, la vejez tal vez. Mahoma, consideran a Mahoma su último profeta. Entonces, los talibanes eran los que tenían el poder en Afganistán. Pero los talibanes tenían en el mismo territorio afgano, tenían un enemigo que luchaban contra ellos, y eran los mujahidines, ¿ya? Mujahidines. Estos mujahidines formaron una alianza llamada Alianza del Norte. Recuerden este nombre, ¿ya? Alianza del Norte. Los mujahidines, Alianza del Norte, enemigos de los talibanes. ¿Y quiénes eran los talibanes? La alianza político-militar estaba en el poder de Afganistán, cuyos enemigos mortales eran los mujahidines. ¿Y quiénes eran los mujahidines? Era una coalición de facciones militares guerrilleras creadas a finales de 1906. Tenía como objetivo en común derrocar el régimen talibán que gobernaba Afganistán, enemigos de Mullah Omar. Ahora, muchachos, proceso de la guerra, acción de los talibanes. El gobierno talibán, ya saben quiénes son los talibanes, ¿no? El gobierno talibán de Afganistán brindaba protección a Al-Qaeda, a sus principales dirigentes y entre ellos a Osama Bin Laden. ¿Quién fue Osama Bin Laden? Operador intelectual del ataque a las Torres Gemelas. Por eso Estados Unidos, muchachos, ¿qué va a hacer? Solicitud de Estados Unidos a los talibanes. Le dijo, la administración del presidente norteamericano George W. Bush solicitó
formalmente al gobierno talibán la entrega de Osama Bin Laden y que dejen proteger a los miembros de Al Qaeda. ¿Por qué? Porque Osama Bin Laden era el más buscado en el planeta Tierra porque había mandado atacar a las Torres Gemelas. Negativa de los talibanes, o sea, los talibanes que dijeron sí, no aceptaron. El gobierno del emir Mullah Omar, recuerden este nombre, Mullah Omar, se negó a cumplir con la solicitud de Estados Unidos. Esta negativa sería el pretexto para que Estados Unidos inicie el ataque a Afganistán. Como no quisieron entregar a Osama Bin Laden, que estaban protegiéndolo, y también protegían a los principales líderes de Al Qaeda, movimiento guerrillero terrorista para los Estados Unidos, de los musulmanes, liderados por Osama Bin Laden. Entonces, Estados Unidos decidió hacerle la guerra a Afganistán. Ah, no me quieres devolver, no me quieres entregar y no lo quieres dejar de proteger, te hago la guerra. La Operación Libertad Duradera comenzó el 7 de octubre de 2001 con la Operación Libertad Duradera. Eso es la primera operación que ejecutó Estados Unidos, la Operación Libertad Duradera. ¿Y apoyó? ¿Quién lo apoyó? Los británicos o los ingleses lo apoyaron. Y ellos lo llamaron Operación Herrick. Operación Herrick. ¿Ya? Pero para Estados Unidos era la Operación Libertad Duradera. El objetivo era que, como quiera que Afganistán se negó a entregar a Osama Bin Laden, entonces acá dice, ante la negativa del gobierno talibán de entregar a Osama Bin Laden, entonces hago yo la Operación Libertad Duradera que comenzó el 7 de octubre de 2001. ¿Ya? Entonces acá dice, las tropas británicas más Estados Unidos lanzadas para invadir y ocupar el país asiático. La invasión se desató en respuesta a los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, de los que este país culpó a Osama Bin Laden. Para iniciar la invasión, Estados Unidos se amparó en una interpretación peculiar del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. ¿Qué dice? Apelo yo al derecho de mi legítima defensa. Si alguien me ataca, entonces yo voy a tener que responder con otro ataque. Como me atacaron, yo también ataco. Y así comenzó entonces la operación. El objetivo principal de la operación, encontrar a Osama Bin Laden y otros dirigentes de Al Qaeda para llevarlos a juicio. Y derrocar principalmente al gobierno del Emirato Islámico de Afganistán. ¿A quién iban a derrocar? Al talibán Mullah Omar, que a juicio de las potencias occidentales decían que este Mullah Omar apoyaba a los miembros de Al Qaeda. Las figuras de Mullah Omar y Osama Bin Laden. Aquí está Mullah Omar y su protegido Osama Bin Laden. Ahora, las operaciones militares. La operación, en un principio existieron dos operaciones militares luchando por controlar el país. La primera, la Operación Libertad Duradera, ¿ya? Entonces, una operación de combate estadounidense con la participación de algunos países de la coalición, varios países se unieron, ¿ya? En favor de Estados Unidos, y que se llevó a cabo principalmente en las regiones del sur y del este del país a lo largo de la frontera con Pakistán. En esta operación participaron unos 28.300 militares estadounidenses aproximadamente. La segunda operación, la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad. Sus iniciales, ISAF. Hay que ver con esta inicial, ya, no se olviden, ISAF. Es la segunda operación norteamericana. Actualmente, hoy día en la actualidad sigue la guerra en Afganistán internamente, continúa la guerra civil, continúa, ¿ya? Hoy en día se llama, la ISAF fue reemplazada por la Operación Apoyo Decidido, ¿ya? Que desde el 2015 fue establecida
por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a finales de diciembre de 2001 para asegurar Kabul. Ahora, la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que encabeza Estados Unidos y compromete a muchos países, tanto de Europa como de América, asumió el control de la ISAF, o sea, acá está ISAF, ¿no? En 2003. En julio del 2009, la ISAF tenía en torno a 64.500 militares de 42 países, proporcionando a los miembros de la OTAN el núcleo de la fuerza. Estados Unidos tenía aproximadamente 29.950 soldados dentro de la ISAF. 29.000, ¿no? Dentro de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad. ¿Dónde queda Afganistán, muchachos? Fíjense, acá está, Afganistán. Rodeados por Pakistán, por Irán, por Kirguistán, por Uzbekistán, ¿no? Entonces, este es donde queda Afganistán, en el Medio Oriente. Es parte de Asia, muchachos, ¿ya? Es parte de Asia. Recordemos que después va a atacar a este país, ¿no? A Irak, aquí. Después de esta guerra viene la guerra de Irak, ¿ya? Entonces, mucho se va a hablar de Afganistán y de luego de Pakistán, muchachos. Ojo con estos dos nombrecitos. Afganistán y Pakistán. ¿Por qué por Pakistán? Porque al final, en la guerra de Afganistán no van a lograr capturar a Osama Bin Laden, ni a los líderes principales de Al Qaeda. Al Qaeda es el grupo terrorista llamado por Estados Unidos de Osama Bin Laden, ¿ya? Entonces, entendamos esta partecita. Todos ellos supuestamente van a huir hacia Pakistán, ¿ya? Por eso hay que tomar en cuenta. Refugiados en Afganistán, luego van a huir hacia Pakistán los líderes que estaban siendo buscados por Estados Unidos. Ataque inicial. Después de la negativa del régimen talibán a dejar de acoger a Al Qaeda, no lo protejas, pero ellos se negaron. Comenzó el ataque el 7 de octubre de 2001. El gobierno de Estados Unidos inició sus operaciones militares en Afganistán. Fecha 7 de octubre de 2001. Equipos de la División de Actividades Especiales de la CIA fueron las primeras fuerzas estadounidenses en entrar en Afganistán, ¿ya? A ellos pronto se unieron fuerzas especiales del ejército de los Estados Unidos, del quinto grupo de fuerzas especiales y otras unidades del mando de operaciones especiales de los Estados Unidos. Estas fuerzas trabajaron sobre el terreno con grupos opositores afganos. Hay que entender. ¿Quién era el grupo opositor afgano? O sea, los talibanes tenían un enemigo. Acá está lo que yo les mostré acá. ¿Quién era el enemigo de los talibanes, muchachos? Aquí está. Enemigo de los talibanes. La Alianza del Norte, muyahidines. Esta Alianza del Norte, muyahidines, aquí, muchachos, en esta Alianza del Norte, ¿no? Aquí está, dice, ¿con quién se ayudaron todas las fuerzas especiales de Estados Unidos? Con la Alianza del Norte. Como eran enemigos de los talibanes, la Alianza del Norte o muyahidines recibió el respaldo de las fuerzas especiales de la OTAN, liderada por Estados Unidos. Entonces los de la Alianza del Norte, que eran afganos, dijeron, por fin llega ayuda y vamos a lograr vencer a los talibanes que están en el poder. ¿Quiénes ayudaron principalmente? El Reino Unido, Canadá y Australia. También desplegaron fuerzas y varios países más proporcionaron permisos de establecimiento, acceso y sobrevuelo. Es decir, sobre su territorio, todas las fuerzas especiales de Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y Australia podrían aterrizar, hacer operaciones desde estos territorios y atacar a Afganistán. El 7 de octubre se registraron ataques aéreos en la capital. ¿Quién era la capital de Afganistán? Kabul, donde se cortaron los suministros de electricidad. En el aeropuerto
En Kandahar, otra ciudad donde vivía residencia del líder supremo de los talibanes. ¿Quién vivía en Kandahar? Mullah Omar. Y en la ciudad de Jalalabad. Estas tres ciudades, Kabul, Kandahar y Jalalabad, eran el objetivo principal de los ataques aéreos de la aviación norteamericana. Muchachos, campañas aéreas. Los bombarderos operando a gran altitud y lejos del alcance del fuego antiaéreo bombardearon los campos de entrenamiento afganos y las defensas antiaéreas talibanes. ¿Qué quiere decir? Los aviones volaban a gran altura. ¿Para qué? Para no ser alcanzados por las baterías antiaéreas talibanes. Por esa razón, ¿ya? Los ataques inicialmente se enfocaron en las ciudades de Kabul. Primero Kabul, porque era la ciudad capital y principal suministro de electricidad de todas las fuerzas talibanes. Luego Jalalabad y Kandahar. Kandahar, ciudad donde estaba refugiado y vivía Mullah Omar. En cuestión de días, la mayoría de los campamentos militares talibanes quedaron severamente dañados y las defensas antiaéreas destruidas. La aviación norteamericana casi arrasó con todas ellas. Los analistas de inteligencia militar de los Estados Unidos informaron que los talibanes y los milicianos de Al-Qaeda estaban atrincheradas tras una serie de redes de búnkeres subterráneos y cuevas fortificadas y bien abastecidas en las montañas de Tora Bora, ubicadas al este de la capital. Se quiere decir que los ataques aéreos de Estados Unidos no hacían daño a los búnkeres subterráneos y cuevas fortificadas de los talibanes porque estaban bien refugiados. Por esa razón, muchachos, va a venir allá viene el recuerdo del orgullo herido de Estados Unidos, ¿no? 2 aviones con sus pasajeros a bordo impactan en las Torres Gemelas y el derrumbamiento de las Torres Gemelas, ¿no? Hervía la sangre de los norteamericanos por esta acción. Por eso es que decidieron hacer la batalla de Mazar-e-Sharif. Fue considerada importante porque es un importante centro de transportes con 2 aeropuertos principales y una de las principales rutas de abastecimiento con Uzbekistán. El 9 de noviembre de 2001, las fuerzas de la Alianza del Norte, los mujahidines, bajo el mando de los generales Abdul Rashid Dostum y Ustad Ata Mohamed Noor, cruzaron el puente Pul-i-Imam Bukhari, encontrando alguna resistencia, y tomaron el aeropuerto y la principal base militar de la ciudad. Es decir, expulsaron a los talibanes de la ciudad de Mazar-e-Sharif. Primera victoria de las fuerzas de la Alianza del Norte, expulsando de Mazar-e-Sharif a los talibanes. ¿Cuándo? El 9 de diciembre de 2001. Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos, concretamente el Destacamento Operacional Alfa, ODA, agentes paramilitares de la CIA y equipos de control de combates de la Fuerza Aérea, a caballo, y usando plataformas de apoyo aéreo cercano, tomaron parte de la ofensiva de la Alianza del Norte para entrar en la ciudad de Mazar-e-Sharif, en la provincia de Balj. Después de una sangrienta batalla de 90 minutos, las fuerzas talibanes que controlaban la ciudad desde 1998 se retiraron de la ciudad, provocando celebraciones de júbilo entre la gente del pueblo cuyas afinidades étnicas y políticas eran con la Alianza del Norte o mujahidines. Caída de Kabul. La noche del 12 de noviembre de 2001, las fuerzas talibán se retiraron de la ciudad de Kabul, huyendo bajo el amparo de la oscuridad. Por la tarde del 13 de noviembre del mismo año, en el momento en que las fuerzas de la Alianza del Norte llegaron a la capital,
solo les estaban esperando cráteres de bombas, follaje quemado y casquillos de municiones vacíos, los que habían sido las posiciones y emplazamientos de las armas de los talibanes. ¡Chao, talibanes! Huyeron los talibanes de la capital de Kabul, de la ciudad de Kabul, y allí, muchachos, una vez esas fuerzas fueron neutralizadas, al final Kabul pasó a manos de fuerzas de Estados Unidos y la Alianza del Norte de los Mujahideen. La caída de Kabul marcó el inicio de un colapso de las posiciones de los talibanes. Los talibanes ya empezarían a perder todas sus posiciones. Se debilitaban poco a poco por el ataque aéreo de los Estados Unidos y el ataque terrestre de la Alianza del Norte de los Mujahideen. En 24 horas todas las provincias afganas a lo largo de la frontera con Irán, incluida la ciudad de Herat, habían caído. Los talibanes que resistían en el norte, principalmente voluntarios pakistaníes, se replegaron a la ciudad norteña de Kunduz. Por esa razón ya se fueron a Kunduz y entonces viene la caída de Kunduz. Así como se intensificó el bombardero de Tora Bora, seguía el asedio de Kunduz, que comenzara el 16 de noviembre de 2001. Finalmente, después de 9 días de intensos combates y bombardeos estadounidenses, los combatientes talibanes que mantenían Kunduz se rindieron ante las fuerzas de la Alianza del Norte entre el 25 y 26 de noviembre. Kunduz, muchachos, entonces caía nuevamente en poder de la Alianza del Norte y huían los talibanenses, o los talibanes. Poco antes de la rendición aparentemente llegaron aviones pakistaníes, esto es lo que hay que recordar, ¿ya? Aquí, muchachos, cuando antes de que caiga Kunduz, aviones de Pakistán llegaron a Kunduz. Hay que recordar que ciertos pakistaníes apoyaron a los talibanes. Entonces, los aviones de Pakistán llegaron a Kunduz alegando que iban a recoger a sus militares que ya se habían rendido, que recogerían a los militares pakistaníes para regresarlos a su país. Pero se dice que, sin embargo, durante este puente aéreo se alega que hasta 5.000 personas fueron evacuadas de la región, incluidas tropas talibanes y de Al Qaeda. Es decir, los enemigos de Estados Unidos, verdaderos enemigos llamados talibanes y de Al Qaeda, también se subieron a esos aviones y probablemente también allí subió Osama Bin Laden y salieron huyendo del territorio de Afganistán. Es una posibilidad. Por eso Estados Unidos lo llama el puente aéreo del mal. Porque ahí huyeron talibanes y miembros de Al Qaeda, incluido Osama Bin Laden. Es una sospecha no probada. Consolidación. La toma de Kandahar. A finales de noviembre, Kandahar, cuna del movimiento talibán, era el último bastión que le quedaba al grupo extremista islámico de los talibanes, pero se enfrentaba a una creciente presión. ¿Ya? El primer combate importante en el que participaron las fuerzas terrestres, acá recién, es la primera participación, muchachos, participación terrestre de Estados Unidos, porque todos eran aéreos, y por tierra estaban participando los de las fuerzas del norte, ¿no? La Alianza del Norte de los Mujahideen, ¿ya? Ahora dice, acá ocurrió cuando 15 vehículos blindados se acercaron a la base talibán en Kandahar y atacaron con helicópteros artillados, destruyendo muchos de ellos. Entre tanto, los ataques aéreos seguían machacando las posiciones de los talibanes dentro de la ciudad de Kandahar, donde se encontraba el mulá Omar. El mulá Omar estaba en Kandahar, por eso el ataque era preciso ahí, con la intención de capturar al mulá Omar. Omar, el líder talibán, se mantuvo desafiante a pesar de que su movimiento se controlaba. ¡No se rinda!
no se rindan y hay que luchar hasta la muerte. Poco después, el 7 de diciembre, disculpen, Omar salió de la ciudad de Kandahar con un grupo de sus seguidores incondicionales y se dirigió al noroeste de las montañas de la provincia de Uruzgan, incumpliendo la promesa de los talibanes de entregar a sus combatientes y sus armas. Huyó. Se informó que fue visto por última vez conduciendo con un grupo de sus combatientes un convoy de motocicletas. Kandahar, la última ciudad controlada por los talibanes, había caído. Pero no Omar, un mulá Omar, porque también sale huyendo. Batalla de Tora Bora, muchachos. Los combatientes de Al Qaeda se seguían manteniendo, o sea, enemigos de Estados Unidos, se seguían manteniendo en las montañas de Tora Bora, mientras una milicia tribal anti-talibán, enemigos de los talibanes, respaldada por las fuerzas especiales del Reino Unido y los ataques aéreos de Estados Unidos, empujaba constantemente a las fuerzas de Bin Laden a retroceder por el difícil terreno. Estaban en Tora Bora. Frente a la derrota, las fuerzas de Al Qaeda acordaron una tregua para darles tiempo, o sea, dijeron ya, chepa, no podemos más ya. Que acabe la guerra, nosotros vamos a entregar nuestras armas, ya, por favor, que acaben la guerra. Pero en el fondo no era eso, en el fondo era permitir que las figuras importantes de Al Qaeda, incluido Osama Bin Laden, pudieran escapar. ¿Ve? Entonces, el 17 de diciembre fue tomado el último complejo de cuevas venciendo a sus defensores. Tora Bora cayó en poder de la Alianza del Norte y la coalición de Estados Unidos e Inglaterra. La búsqueda por la zona llevada a cabo por fuerzas estadounidenses y británicas continuó hasta enero, pero no apareció ni rastro de Bin Laden ni de los dirigentes de Al Qaeda, tampoco de Mullah Omar. Se cree casi por unanimidad que ya habían escapado hacia las áreas tribales de Pakistán, huyen a Pakistán, al sureste. Se estima que durante la batalla murieron en torno a 200 combatientes de Al Qaeda, junto con un número desconocido de combatientes tribales anti-talibanes. Anti-talibanes, o sea, amigos de Estados Unidos y enemigos de los talibanes. No se registraron muertos estadounidenses ni británicos, pero ya había huido Osama Bin Laden. Misión Heracles. El 21 de noviembre de 2001 se llevó a cabo la misión Heracles. Esta fue una misión llevada a cabo en conjunto entre las fuerzas aeronavales de Francia y los Estados Unidos, y liderada por el contraalmirante francés François Cluzet, en la denominada Operación Libertad Duradera, con el fin de acabar con el régimen talibán y la huida del líder de la organización Al Qaeda, Osama Bin Laden. ¿Qué quiere decir? Que después de la batalla, de las guerras de Afganistán, no van a lograr capturar a Osama Bin Laden. Eso lo vamos a ver en otro capítulo cuando capturen a Osama Bin Laden. Muy bien, este es ahora el trabajo de extensión, queridos estudiantes. Lean, por favor, ¿ya? Con la ayuda del libro desarrollen las prácticas de las páginas 102 y 103. ¿Ya? Ahí ayúdense con el libro y con este video. Y lo envían a mi WhatsApp antes de que acaben las clases, ¿ya? O dependiendo de cómo voy a yo a dar la oportunidad, hasta qué tiempo pueden enviar estos trabajos. Los mapas conceptuales, luego de hacer un resumen, deben ser elaborados en el cuaderno. 2 mapas conceptuales, haciendo un resumen. Presentarlos el miércoles 14 de octubre de 9 a 9:30. Eviten enviar en otro horario y fecha. Mis queridos estudiantes, es la ligera explicación sobre lo que se llama la guerra de Afganistán. Ojalá puedan volver a ver otra vez para que puedan entender este video, muchachos. Conmigo será hasta una próxima oportunidad y entraremos al Zoom para detallar algunos aspectos sobre esta guerra. Hasta la vista, muchachos.